Bien, dicho esto, vamos a ir a cada una de las cuestiones, o por lo menos las cuestiones más importantes que se mencionaban con estas supuestas irregularidades. Y vamos en primer caso al tema de las demoras en las obras. Algo respecto de lo cual en este proceso y también en ese otro proceso que se sigue en forma paralela fuera del tribunal, se ha hablado hasta el cansancio, que las obras demoraban y demoraban y demoraban. Bueno, muy bien. Esta situación, en primer lugar, como nos han explicado, y vamos a profundizar más adelante, siempre tiene que tener un contexto. Es decir, no se puede analizar una obra o un determinado sector. Hay que analizar el contexto de un país para ver si esto tiene algún grado de irregularidad o no. Entonces, las aclaraciones preliminares que corresponde y debe obligatoriamente hacerse es cuál es la fuente de información que se ha recogido en este proceso, en este juicio. Y acá tenemos que remitirnos a el informe que la Dirección Nacional de Vialidad le entregara a los peritos sobre todas las obras que fueron licitadas en este periodo que se está investigando. Y si uno va a ese informe, se va a encontrar con datos que son más que reveladores y que nunca se mencionan en esos otros ámbitos fuera de este proceso. El primer dato revelador es que de todo el conjunto de obras, 182 obras iniciadas en el periodo investigado registraban a agosto del año 2016 un avance inferior al 25%. La segunda afirmación, la segunda advertencia, es que al mes de agosto de ese año, 2016, al menos unas 332 obras iniciadas en el periodo investigado registraban un avance inferior al 50%. Esto ya nos va dando cuenta de cuáles son los procedimientos que se utilizan o cuáles son los métodos constructivos que aplicados a la realidad tienen un desarrollo en el tiempo. Y no es que hay uno que no hace la obra, sino que esto toma parámetros o nos brinda parámetros que permiten efectuar comparaciones. Y sin ningún tipo de chicana, también nos permiten hacer comparaciones entre lo que está en este proceso siendo materia de juzgamiento y la conducta que han tenido otros empresarios, y con esto no hago ninguna clase de demérito ni de disvalor, en cuanto a si tienen o no tienen demoras en las obras que a ellos les adjudicaron. Y cuando vemos justamente a una de esas empresas, justamente la empresa IEXA, de la familia Macri, o vinculada a la familia Macri, constatamos, según ese informe, que al mes de agosto del año 2016 también tenía la mitad de las obras adjudicadas de manera inconclusa. Y esto no constituye ningún delito, sino parámetros de comparación. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron a este juicio empresarios y justamente pudimos preguntarle a Ángelo Calcaterra, o le fue preguntado a Ángelo Calcaterra, qué pasaba con el desarrollo de la obra pública vial en la Argentina, si había o no había demoras, y esto es lo que nos contestó. Las obras son muy complejas, digamos, son complejas, creo que es conocido que una obra tiene mucha complejidad, con lo cual digamos, la ampliación de plazos puede ser por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, empiezo a decir algunos, ¿no? Falta de ingeniería, liberación de traza de obra, cuestiones legales, falta
evaluaciones, de presupuestos, no sé, hay muchas cosas que pueden por temas climáticos, por temas sindicales, digamos, hay millones de variantes en el cual las obras se pueden hacer, se entienden los casos, y es muy normal. Yo no diría que no conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado. Bien, se lo preguntamos esto a Guillermo Bartoli, ex funcionario de la gerencia de la DNB. Sí, he visto muchísimas modificaciones de obra, como también muchísimas redeterminaciones de precio. Eso es habitual en todas las obras que se ejecutan. No solo en el caso de este grupo, es habitual, permanente. Por lo menos en los 20 años que yo estuve en funciones, es habitual y diría que todas las obras han sufrido modificaciones, o la mayoría. O sea, lo que es habitual en la Argentina, lo que es habitual, según lo dicen los propios expertos de la DNB y los empresarios, pretende hacerse aparecer en este juicio como si constituyera un delito. Debo avanzar en el análisis para decir que cuando se analizó o cuando se evaluó el informe definitivo 3 del año 2016, en realidad la Fiscalía efectuó una valoración sesgada de sus conclusiones. Es cierto que las demoras en las obras aquí también aparecen, y cuáles son las obras que terminaron y la cantidad de obras que no concluyeron a esa fecha. Pero esto, repito, tiene un valor relativo. Y me meto en todas estas cuestiones no porque sean atinentes, repito, perdón la insistencia, atinentes a la responsabilidad que podría serle atribuida al presidente de la Nación en este punto, sino porque esta es la verdad. Y la verdad sobre que el análisis fue sesgado, no lo dice esta defensa, sino que cuando se lo preguntaron a los propios firmantes, los propios responsables de haber elaborado ese informe, dieron justamente una explicación, y no se lo preguntó ni esta defensa, ni ninguna otra defensa, sino se lo preguntó el presidente del tribunal, o quien estaba como presidente del tribunal en ese momento, usted, doctor Gorini. Vemos lo que dijo Marcelo Bianchi. Si le hubiéramos preguntado eso que usted ahora se pregunta, ¿qué hubiera respondido? Sí, a ver, yo cada vez que me hacen una pregunta estoy días y días pensando y pensando. Por ahí me es difícil identificarlas en este momento, pero me parece que por ahí hubiésemos agregado más información comparativa, porque por ahí algún número leído crudo sobre solo Santa Cruz puede sonar de una manera, pero cuando uno lo compara con otras provincias puede tener una real dimensión de lo que el número significa o no. ¿Me explico? O sea, hacer un poco la conclusión a última hora, cuando releía todo esto antes de venir, me daba un poco vueltas esa idea por la cabeza. Bien. En su momento también refirió, hablando de la realización de este informe, la necesidad de evaluar las conclusiones del informe de forma comparativa para llegar a una conclusión, si se quiere, lógica o técnicamente correcta. ¿Podría indicarnos en este sentido a qué comparativas en particular se refiere? Y por ahí haber tenido tiempo para analizar en otros distritos cuántas horas por convenio tuvieron o no, qué personal técnico tuvieron o no, las modificaciones de los plazos en el resto de los distritos, el resto del organismo, si estaban en valores similares, por arriba o por abajo a los observados en Santa Cruz. Nada, me parece que hay cuestiones que podrían haber enriquecido más el informe. Bien. Escuchamos a continuación a Martín González Oría, el otro auditor que firma, y también aquí recibe una pregunta directamente del tribunal. Veamos. Yo te recuerdo que estoy en vialidad desde el año 2008, por lo tanto no conozco mucho etapas anteriores del organismo. Desde mi presencia en vialidad en adelante, la demora
demora en las obras es un hecho habitual. No es deseable, como técnica no es deseable. Se conviene hacer las obras en el plazo estipulado lo antes posible, pero es un hecho habitual. Y las demoras constatadas, en particular en la provincia de Santa Cruz, si lo recuerda, ¿estaban enmarcadas dentro de esta habitualidad o tenían alguna característica diferenciada? Porque estaba dentro del orden de demora que podía haber en cualquiera de los distritos. Algunos tendrían un poquito más de demora, otros un poquito menos, según las obras que tenga cada distrito y situaciones particulares, pero en general había demoras en las obras. En el periodo que estamos hablando, había demoras en las obras en toda la jurisdicción. Esto es lo que pasa. Se quiere tergiversar un informe o darle a un informe un giro que no tiene, vienen las personas que lo firman, se le pregunta por parte de quienes intervienen en las defensas, o en la fiscalía, o le pregunta al tribunal, y aclaran. ¿Y qué aclaran? En Santa Cruz no había nada extraño que no pasara en otras provincias. Y con esto no quiero hablar de irregularidades, quiero hablar de parámetros objetivos que nos permiten entender justamente la dimensión o no que tiene o que se le quiere dar al reproche penal. Pero cuando uno coteja esta prueba, que es contundente, pregunta al tribunal y dice, no, Santa Cruz está igual que el resto de las provincias. Entonces, cuando uno quiere cotejar esto, dice, bueno, a ver qué hizo la Fiscalía, es decir, cómo avanzó para que esta prueba, en definitiva, en realidad se controvierta, o cómo hizo para que su tesis acusatoria, su hipótesis acusatoria quedara aprobada en el juicio. Y otra vez nos encontramos que no hicieron nada. Es decir, si yo quiero probar algo en un juicio, no basta con que yo lo diga. Yo tengo que hacer un estudio, una prueba, testigos, o la prueba determinante es una pericia. Bueno, se hizo, se acotó. Lo vamos a ver después. Se trajo al juicio, esto desde un punto objetivo, se trajo al juicio a las personas que podían dar crédito a esta hipótesis de que acá todo se demoraba de manera indebida, que eran los técnicos que estuvieron en estos dos organismos investigados. ¿Se los trajo? No. Se fraccionó el expediente, se fraccionó la causa, se fraccionó el juicio para que los otros estén afuera y no puedan venir acá a explicar nada. Así, la Fiscalía puede decir alegremente, sí, acá estaba todo mal, porque no hay nadie que desde ese lugar, que era el lugar técnico, lo pudieran explicar. Pero no obstante eso, igual, los que han venido al juicio fulminaron esa acusación. Seguimos. Frente a esta actividad, o esta inactividad de la Fiscalía, ¿cuál fue la conducta de la defensa? Perdón que sea reiterativo. No, las defensas pidieron estudios periciales. Y bueno, no, veamos la verdad. Veamos si en las 51 obras las ampliaciones de plazo se encontraban o no justificadas. Y veamos los papeles, vamos a la verdad. Vamos a la verdad. No tuvimos mayor suerte, pero suerte no porque no se pudo hacer la pericia, sino porque se la limitó. Se la limitó solo, como ya dijimos tantas veces, a 5 de 51 obras, es decir, un 10%, y encima, sobre valoraciones, la muestra fue seleccionada, una vez más lo digo, sobre criterios aportados por los propios acusadores que no pedían ni siquiera pericia. Consecuencia de esto, bueno, el 90% de las obras no fue peritada. Veamos qué es lo que pasó con lo que fue peritado. Bueno, acá otra vez nos encontramos con un cuadro de disidencias. Por un lado, el perito oficial y el perito de la Fiscalía afirman una cosa, por otro lado, el informe de Alperovich dice una cosa distinta. Y no hubo un estudio superador de estas diferencias, por lo cual vamos a hacer un análisis
objetivo. Vamos a valorar qué es lo que dijo cada uno, a ver qué sale de esto. Bueno, cuando vamos al informe de Bona y Paniza, nos encontramos que ellos hacen énfasis en que, bueno, en este caso, ninguna de las obras se terminó y que todo se pagó, con lo cual estamos frente a una situación irregular. Pero no era esto lo que se le preguntaba, lo que se le preguntaba es si estaban justificadas las demoras. Y ellos mismos, 3 o 4 párrafos antes de esa, comillas, no sabemos si es una conclusión o no, dicen, pero escuchen, miren bien esto, por favor. Miren, esto lo dicen los peritos, el oficial y de la fiscalía. Dice, de los motivos invocados por las empresas se puede informar en cuanto a las modificaciones de obra y o plazos mayores en ejecución, minutito porque no puedo leer esta parte, en principio dice, cumplen con todos los requisitos que solicitaba la AGBP desde el punto de vista normativo y técnico. ¿Cómo? Sí, los peritos de la parte acusadora dice que esto en principio, habrá que medir el principio, cumplen con todos los requisitos que solicitaba la AGBP desde el punto de vista normativo y técnico. Y siguen diciendo, es de destacar que la razonabilidad de los motivos expuestos en algunas situaciones muy genéricas, como las que se describen seguidamente, ¿no? Y él habla de situación económica mundial, en fin, que no había asfalto o algún piquete, no nos permite dar una conclusión que esté libre de dudas respecto de las justificaciones de las ampliaciones. Es decir, no tienen certeza. Recuerden cómo son los principios en un proceso penal. ¿Y qué agregan? Debiera de conocerse quién era o es el staff de la comisión técnica encargada de la AGBP de efectuar las evaluaciones. No leo el párrafo en amarillo, vamos al párrafo siguiente, se debería contar con más información. Ok, diríamos. ¿Y se buscó esa información? No. Se invierte una vez más, por enésima o milésima vez, la carga de la prueba, y dice, bueno, vayan a buscarla ustedes. Vayan a buscarla ustedes. ¿Qué debió haberse hecho en este caso? Con esta pericia, bueno, ampliar las investigaciones, ver si los motivos eran correctos o no, y descartarlos. Es decir, la acusación es la que tiene que descartar, no probar la defensa. Esto es elemental en cualquier parte del mundo y también en la Argentina. ¿Qué dijo la perito Alperovich? Bueno, fue mucho más asertiva. Y dijo específicamente que, por lo expuesto, se concluye que las modificaciones sufridas en los plazos de ejecución de obras se encuentran suficientemente justificadas en los hechos descritos, siendo más que razonables los motivos que dieran lugar a dicha modificación. ¿Esto se controvirtió? No, no se controvirtió. Bueno, uno podría decir, o además podría decir, ¿es la única prueba que hay sobre este tema? No, hay prueba. Y es una prueba que justamente descarta la opinión o la posición de la Fiscalía. Miren, la única inspectora que pudo declarar en el juicio ratificó que las ampliaciones de plazo de las obras investigadas estaban debidamente justificadas por causas, escuchen, reales y verificables. El testimonio que da cuenta de esto es el de Marisa Guadalupe Re, y le pregunta directamente el fiscal. Vamos a ver. Con ampliaciones de plazo por distintas cuestiones, porque no estaban liberadas las trazas, porque hubo problemas con combustible, porque hubo un montón de paros y bueno, se retrasaron. Pero eso, básicamente, la mayor parte de estas modificaciones de obras las tramitaba Vialidad Provincial. A mí me llegaban las modificaciones ya con resolución. Bien, ¿te pudo verificar que estos retrasos efectivamente existieron? Sí, existieron. En muchísimos casos
no voy a decir que no hubo algún tipo de inconveniente técnico, porque probablemente lo haya habido, pero sí fue real que no hubo combustible, que no estuvieron las trazas liberadas, que se cortaban cada 2 por 3, hubo una época en Santa Cruz que era imposible circular. Bien, tenemos esta declaración. 5 en adelante, hubo épocas en las que fue 2006, por ejemplo, tratar de salir de Perito Moreno y llegar a Comodoro Rivadavia era titánico, no había forma, estaban todos los petroleros bloqueando las rutas. Después, cada vez que los petroleros tenían algún problema, cortaban el suministro de combustible. Recuerdo fines de años en que para poder viajar al norte había que acumular combustibles y llevar bidones en los vehículos, o sea, no fue en un momento en particular, fue a lo largo de todo este tiempo, y es fácil, o sea, no es fácil, hay que buscarlo, pero están los reportes de diarios con los informes, con los retrasos. Después hubo una época que no había cemento. No es fácil trabajar en Santa Cruz por un montón de cuestiones. Yo creo que también la lejanía hace que, qué sé yo, que se te acaba, te falta un tornillo y ese tornillo no está y hay que esperar que llegue desde Buenos Aires. No es fácil trabajar en el sur. Una vez más, esto es lo que pasa cuando se choca con la verdad. Se dice una cosa sin pruebas y se choca con la verdad. Pero si se la quiere revertir, ¿qué es lo que debe hacerse? Bueno, si los peritos sobre los que se va justamente a firmar una acusación, están ellos mismos diciendo, mira, en principio esto está bien, pero habría que averiguar si los motivos son reales o no, habría que ver quiénes son los técnicos, traer a los técnicos. ¿Qué hay que hacer? Buscar la verdad, buscar la prueba. ¿La fueron a buscar? No. La Fiscalía no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a determinar este aspecto central e inexorable si se quiere construir un reproche sobre esta situación. Reproche que, insisto, una vez más, nada tiene que ver con la situación de la persona a la cual nosotros defendemos, pero que en homenaje a la verdad hay que aclarar.